Ya de vuelta a través de CNN Chile. Parlamentarios de Chile Vamos acudieron hasta Contraloría para que actualice las reglas respecto de la participación del gobierno en el plebiscito constitucional de salida. Vamos a abordar este tema, por eso estamos en contacto con el diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, para profundizar, por supuesto, en esta y otras materias. ¿Cómo le va, diputado? Muchas gracias por su tiempo con CNN Chile. Hola, buenas tardes, José Miguel. Gracias por la invitación. Diputado, ustedes piden este pronunciamiento de Contraloría y el presidente Boric, todavía en su región, en su gira en la región de Coquimbo, dice que él está por una nueva constitución y que van a tratar precisamente el rol que jugará el Ejecutivo en el próximo Consejo de Gabinete. Preguntarle cómo recibe esas declaraciones, pero además el planteamiento de la ministra del Interior, quien señala que no les corresponde ser neutrales en este proceso. A ver, José Miguel, yo creo que están absolutamente equivocados el gobierno respecto a esa postura, porque claramente la presidencia y para garantizar la imparcialidad del proceso es rol del gobierno. Así lo estableció la Contraloría General de la República en otras ocasiones y no me cabe duda que también lo va a señalar en esta, porque ellos representan a todos los chilenos, no representan a una determinada ideología política, a un determinado partido político, y por detrás, José Miguel, estamos hablando de recursos públicos. Entonces, más grave aún es cuando esto se hace dentro del ejercicio del cargo, es decir, cuando la ministra ejerce su rol de ministra, que además vemos que con estas declaraciones se mete en otro problema, porque lo que quería haber dicho ella es que nos corresponde ser neutrales en este proceso, porque precisamente este proceso le pertenece a todos los chilenos, José Miguel, no le pertenece a un sector en particular, y sobre todo cuando hablamos del gobierno, acá el principio de probidad, la imparcialidad, están absolutamente comprometidos, José Miguel, porque finalmente estamos hablando de las máximas autoridades de nuestro país, donde además, como te decía, hay recursos públicos involucrados. Y los recursos públicos, José Miguel, tienen que ocuparse en necesidades que beneficien a todos los chilenos. Y necesidades hay de sobra en este país, sobre todo en el último tiempo con el alza de la canasta básica, con los problemas y señales equivocadas que ha dado este gobierno en materia de seguridad. Pero lo que se ha visto hasta ahora, de lo que se ha visto hasta ahora, que es precisamente lo que a ustedes los lleva a pedir este pronunciamiento de la Contraloría, en lo que se ha visto hasta ahora, ¿en qué se ha utilizado recursos públicos? A ver si nos puede profundizar en ese planteamiento que usted realiza. Sí, nosotros, José Miguel, estamos advirtiendo al gobierno de que no puede ocupar horas de su trabajo, que no puede ocupar el cargo que ostentan para hacer campaña en uno u en otro sentido. Estamos pidiendo a la Contraloría que actualice esos protocolos. ¿Qué señales hemos visto que a nosotros nos han causado sospecha de que podría estar comprometido aquello? Cuando el ministro Jackson, junto a la ministra vocera de gobierno, hacen una especie de matinal, donde hacen una especie también de propaganda a el plebiscito a una determinada opción, cuando los ministros se pronuncian dentro de sus horas laborales, favoreciendo una determinada opción, o diciendo que la Constitución debería tener tal resultado. Esos son señales equivocadas, José Miguel, porque se está ocupando un cargo de gobierno para hacer campaña en un determinado sentido. Y nosotros lo que pedimos muy claro, José Miguel, que la Contraloría actualice los protocolos como lo han hecho en otros procesos y donde ha sido absolutamente claro respecto a que el gobierno tiene que mantenerse al margen, tiene que ser imparcial. Mira, no hay problema, José Miguel, que ellos ocupen su tiempo libre en poder dar su opinión en una u otra opción. Está la libertad de conciencia, la libertad de expresión, que son principios garantizados en nuestra Constitución, que esperemos se sigan garantizando, pero claramente no pueden ocupar un cargo tan relevante. Diputado. Que tiene que... Sí. ¿Y en su caso usted ya tomó una posición para el plebiscito de salida? Yo, José Miguel, estoy esperando el texto definitivo. No estoy de acuerdo con muchas de las cosas que ha hecho la constituyente. Me parece que han tenido señales muy equivocadas respecto a varias materias, que no ha primado el diálogo y que lamentablemente no se está construyendo una constitución que sea la base de unidad de un país. O sea, va a rechazar. No lo sé todavía, José Miguel, porque estoy esperando, quiero ver el texto completo para efectos de poder tomar una decisión más en conciencia y definitiva, pero claramente que hasta el momento mi opinión no es favorable respecto a lo que se ha hecho en la Constituyente, a pesar de que yo estuve por el apruebo en la Constitución, José Miguel, pero creo que hay señales que son bastante erradas respecto a lo que se está haciendo hasta ahora. ¿Y van a presentar una posición como bancada?
No creo, José Miguel. Yo creo que acá cada uno va a tomar su decisión. Claramente que yo creo que vamos a tener una posición común, eso no me cabe ninguna duda, José Miguel, pero yo creo que tal y cual como fue el plebiscito de entrada, donde muchos estuvimos por la opción del apruebo, otros por la opción del rechazo, no creo que haya que interferir en la libertad de conciencia de cada uno respecto a cómo se desenvuelve el proceso, sin perjuicio que obviamente que es una materia que va a ser objeto de discusión en la interna del partido y que claramente que se va a tomar una decisión definitiva respecto a ello, pero a mí me parece que deberíamos seguir un camino parecido al del plebiscito de entrada. Diputado, me gustaría que habláramos también de Macrozona Sur. Hemos conocido en las últimas horas, en la última semana, en verdad, diferentes hechos de violencia, sin ir más lejos, a raíz de un ataque que se genera la madrugada del día jueves. Hay un conductor que está en riesgo vital aún, así que vamos a estar actualizando también esa información. Pero me gustaría conocer su posición respecto a una eventual reinstauración del estado de excepción. El gobierno ha dicho que no bajo ningún punto de vista, pero bajo su criterio, ¿considera que es absolutamente necesario considerando los últimos hechos? Algo, José Miguel, no tengo la cifra a mano, pero las cifras que yo he podido revisar son absolutamente claras y evidentes que con estado de excepción constitucional, claramente ciertos delitos, por lo menos los más violentos, tuvieron una disminución importante, cosa que se ha revertido ahora con no habiendo persistido en el estado de excepción constitucional en la macrozona sur. Y eso es una señal objetiva, evidente, de que claramente cuando no hay una dirección o un plan de acción de este gobierno para poder atacar de manera efectiva y eficiente los ataques terroristas en la macrozona sur, claramente que suceden este tipo de situaciones, es decir, se rebrota la violencia inusitada, porque claramente el contingente que está para combatir a aquellos hechos disminuye. Entonces, lo que obviamente hay que determinar, y espero que el gobierno retome este camino respecto al estado de excepción constitucional, e instaurarlo nuevamente mientras el gobierno no tenga un plan claro y definido para combatir de manera efectiva la delincuencia y sobre todo los actos de terrorismo en la zona que han rebrotado con mucho énfasis, con mucha violencia en la última semana, José Miguel, y eso obviamente que se debe a que hay una desprotección mayor en la zona y eso genera mayor impunidad y obviamente mayor sensación de victimización en las víctimas, porque claramente que hay un contingente que no está y eso claramente que queda en evidencia al momento de poder cometer y poder atacar a personas que hoy día están absolutamente desprotegidas. ¿Y hay posibilidad, diputado, que estudien una eventual acusación constitucional en contra de la ministra del Interior? A ver, José Miguel, nosotros estamos constantemente evaluando distintas acciones. En este caso, en materia de fiscalización, nosotros fuimos a Contraloría hace algún tiempo. Estamos también evaluando lo que está haciendo la delegada presidencial del Biobío, también la ministra del Interior, sobre todo respecto al retiro de querellas, José Miguel, la modificación o cambios de abogados en las querellas que el Interior tiene la obligación de persistir y llevar a cabo, y eso significaba obviamente que una desprotección y también una flaqueza importante respecto a la persecución penal de personas que han cometido delitos terroristas, ni hablar de personeros de este gobierno que siguen tratando o insisten en que son presos políticos, algunos de ellos que son... ¿Se baraja como opción, diputado, una eventual acusación constitucional? Lo estamos evaluando, José Miguel. No tenemos nada definido, estamos constantemente reuniendo antecedentes, no queremos caer en la irresponsabilidad que cayó la anterior oposición de tirar acusaciones políticas constitucionales al voleo, y creo que hay que ser sumamente responsable cuando ocupamos esta herramienta que en definitiva tiene que ver con una infracción a la Constitución, a las leyes, de manera evidente, y nosotros creemos que claramente en la macrozona sur hay un estado de protección tal que cae la desidia, cae la negligencia, pero aún tenemos que evaluar los antecedentes, José Miguel, para tener causales claras para poder acusar o no a algún ministro de Estado o algún delegado presidencial de la zona. Diputado, se nos acaba el tiempo, pero lo último que quiero preguntarle es sobre la eventual salida de Renovación Nacional de Chile Vamos. Sé que hay un encuentro del partido en las próximas semanas. ¿Cómo está el clima al interior de la coalición? ¿Y es posible que podamos ver en las próximas semanas una salida de RN de esta colectividad a la que han pertenecido ya hace bastante tiempo? A ver, José Miguel, yo por lo menos, yo tengo mi visión, mi posición.
en el sentido de que creo que tenemos que fortalecer las relaciones independientemente de dejar en evidencia las desprolijidades que han habido respecto a ciertos temas que han persistido en el tiempo con nuestros compañeros de coalición, y eso tiene que tener un punto final. Estamos viviendo tiempos muy complicados que lo que necesita es unidad para efectos de enfrentar los distintos procesos que se vienen, sobre todo el plebiscito de salida, José Miguel, y un gobierno que además está dando señales muy equivocadas en distintos temas, y para eso obviamente que no podemos ser una isla nosotros para poder ejercer un rol de oposición cohesionado. Esto lo va a definir finalmente en el Consejo Nacional de Renovación Nacional, José Miguel, y obviamente yo me voy a también plegar a aquello, pero yo tengo mi mirada que la he podido meditar y reflexionar durante este tiempo, y creo que tenemos que tener una mirada en conjunta, unitaria, para poder enfrentar los desafíos que vienen en el país. O sea, usted está por seguir con Chile Vamos. Sí. Así Perfecto. es, diputado, bueno, nos quedaron varios temas pendientes. Me hubiese gustado también conocer su posición sobre este mecanismo de subsidio a la canasta básica que va a presentar el gobierno durante esta semana. Si nos pudiese responder muy breve, ¿considera que debe ser con focalización también? A ver, José Miguel, vamos a estar a la espera. Nosotros creemos que el subsidio es un camino que nosotros compartimos. Hay que ver el detalle, obviamente, de la propuesta, pero creo que es importante ir en ayuda a aquellos que están teniendo mayores dificultades, y la focalización tiene un elemento positivo que obviamente va en ayuda a los más vulnerables, los más necesitados, pero también no queremos que ocurra cosas que ocurrieron en el pasado, de dejar afuera a aquellos que, si bien en la ficha de protección social o el elemento para determinar la vulnerabilidad no estén considerados, pero finalmente sean personas que sí tienen necesidades producto de la alza de los productos básicos. Y en eso obviamente que hay que ser muy riguroso para no dejar a ninguna persona fuera. Diputado Andrés Longton, de Renovación Nacional, muchas gracias por su tiempo con CNN Chile. Ahí repasamos varios temas que van a marcar probablemente la semana.